la semana de la conciencia sobre enfermedades mentales sí. Y consecuencias y cómo detectarlas, ¿no? ¿Cómo detectarlas? No sé si te acuerdas de unas palabras muy de los abuelos, muy clásicas y cotidianas, en donde llevaban al paciente, incluso a uno mismo le decían, oye, tú estás merláchico. ¿Merláchico? Sí, estás Esa no me la sé. atiriciado. Atiriciado. Estás sí. neurasténico. También. Está chipil, ¿verdad? Sí. Bueno. Todas esas palabras tienen una connotación de la personalidad o de la forma de ser de las personas en algunos momentos, que tendría que ver, pues, que el paciente se quejaba, la persona se quejaba de fatiga, de angustia, de que no dormía bien, de cambios de carácter, en fin, algunas cosas de ese tipo se englobaron después en ciertas enfermedades y tradicionalmente se habían conocido como personas histéricas. Y eso se ubicó mucho a la mujer, pero después también se descubrió que los hombres nos tenemos nuestros propios momentos. Y ese tipo de patologías trataron de ser manejadas, digamos, desde el punto de vista de psicoanálisis con el diván y después ya con drogas. Pero manejar a estos tipos de pacientes que cursan con una gama de sintomatología de angustia y depresión ha sido un dolor de cabeza para nosotros, ¿no? Doctor, hablando de cuáles son o enumera las enfermedades mentales. Depresión, trastornos bipolares. Hay una personalidad que se llama trastorno limítrofe de la personalidad. Es aquella persona que todos alguna vez te ha tocado seguramente convivir con unos, en donde estás platicando con ellos y de repente estás de muy mal humor. Esos pacientes, así es, Pati, doctor. Esas personas te sacan de tu centro, o sea, te jamás, hacen doctor. enojar de repente y te encuentras justamente en esa situación y dices, bueno, cuando terminas de platicar con ellos, ¿qué me pasó? ¿Por qué me enojé? Así está. No te sientas agredido, Ángel. ¿Por qué fue esa situación? Son trastornos limítrofes de la personalidad y son muy ciclotímicos. Gerardo, por favor. Les gusta mucho a ellos ser reconocidos, reconocen solamente a ellos mismos y a los demás los menosprecian o no los Trastorno limítrofe de la personalidad. Angustia, ¿el angustia qué es? También es una La enfermedad? angustia también se mezcla con la angustia. Por ejemplo, estos pacientes sufren angustia cuando no son reconocidos. Claro. Justamente, y si no lo reconoces, la agarran contra ti, ¿verdad? Oye, esto... ¿Qué es la psicosis, doctor? La psicosis es el grado más grave, más extremo, digamos. Escucha, Pati, escucha. Son pacientes psicóticos en donde cursan con alguna enfermedad, por ejemplo, esquizofrenia, y tienen brotes en donde ya están delirando, ven fantasías. O sea, son las personas que de plano se van, ¿verdad? Se van, son los... Yo veo una persona muy seguido, doctor, en la Juárez y Juan Bels por ahí. Exacto. Una señora que tiene a 42 grados centígrados. La señora está con una chamarra y con unos lentes hablando por teléfono, pero el teléfono es su mano. Entonces, claro, tienen alucinaciones visuales y ya no tienen remedio esas personas, doctor. Fíjate que han sido tratadas de mil maneras. Anteriormente antes eran medio violentos los tratamientos, ¿no? Todavía hay de los electroshocks. Los tratamientos, sí, todavía. Antes acuérdate que se trataba, que se pensaba que estos pacientes estaban endemoniados, entonces los llevaban con los sacerdotes para que los exorcizaran, ¿no? Eso por supuesto ya pasó a la historia, pero voy a resumir más o menos el paso. Primero los exorcizaban, después se recomendaba el aislamiento terapéutico. Sí. Vil y vulgarmente los encadenaban a los manicomios, ¿no? O sea, estaban encadenados, literalmente. Después los electrochoques y las camisas de fuerza. Después la lobotomía, donde se quitaba parte del lóbulo frontal del cerebro para mantener al paciente quieto y justamente que no estuviera despersonalizarlo. vagando. Sí, despersonalizarlo, ¿verdad? Entonces eso era más cómodo para los familiares y para los médicos, tener un paciente que no se escapa de la casa y que no rompe el orden, que finalmente es lo que... Pero ha de ser complicado para las familias, bien complicado, ¿no? ¿Qué se hace con un paciente así? Pues, tenemos medicamentos justamente para eso, para apaciguar a los pacientes, que no se salgan, que estén tranquilos, sin necesidad de golpearlos ni de encadenarlos, porque esos pacientes fueron tratados, hasta les daban unas palizas para que se le quitara entre comillas, lo loco, ¿no? Sí. Oye, doctor, yo vi algún día un programa en Discovery de una niña que tenía... pues psicosis, se puede decir. Pues brote psicótico. Pero ¿a qué edad se pueden manifestar? El esquizofrénico empieza desde la adolescencia. Antes, la niña te hablo de una niña de 8 años que la tenían que, cuando la niña dormía, cerraban la cocina
y en ningún lugar podías ver un arma punzocortante. Es decir, algo que la niña pudiera usar porque agredía a los papás y a la hermana. Entonces la niña era esquizoide. Entonces decían que la niña veía los números 7, 3 y decía, hoy 7 está enojado. Y cuando 7 estaba enojado, iba y apuñalaba a la hermana, a la hermanita. Sí, muy duro el caso. Ahora imagínate como papá tener a una hija esquizoide, pero una hija de 8 años, doctor, no una hija de 25 donde la tienes que tratar como una niña finalmente. Es muy difícil, doctor. No tienen remedio desde el punto de vista. ¿Sabes que uno de mis temores, los peores temores de mi vida es volverme loco? Voy para allá que vuelo. Sí, doctor, pero tengo miedo a perder la razón. Oye, así como decía Dalí, ¿no? Bueno, la diferencia entre un loco y yo es que el loco no sabe que está loco y yo sí. Sí. Así es que más o menos por ahí. Yo le tengo mucho miedo a las enfermedades mentales, ¿sabes, doctor? Todos estamos en riesgo de eso. ¿Es hereditario el tema? Sí, la esquizofrenia sí. Sí es hereditario. Hay una gama de enfermedades mentales, el autismo, por ejemplo, también que es muy frecuente, el Asperger, que son pacientes brillantes en una área, pero en lo otro son pésimos, ¿no? Y estos pacientes con autismo son muy peculiares porque hay genios de eso, hay gente muy sobresaliente. Tan sobresalientes son que la gente que los ha estudiado les ha inyectado oxitocina inhalada. ¿Te acuerdas que hablábamos de la oxitocina que funcionaba para el apego y la confianza? Pero no ha funcionado en ninguno de estos pacientes. En el autista se le trata de dar oxitocina para ver si reacciona y empieza a socializar. Y no. Los autistas son los que viven en su mundo. Sí, ¿no? pero hay grados. Y hay gente que tiene un grado y que son muy buenos en ciertas áreas, pero no les gusta el contacto. Funcionan mucho con las computadoras, trabajan mucho con los celulares, en internet, pero no los pongas a trabajar con gente porque se sienten... y no les rompa la rutina tampoco. No, ellos tienen fobia al trato con la gente. Apenas los tocas y no te rechazan. Hubo una autista muy célebre que tan geniosa era, tan ingeniosa, que inventó una máquina de abrazos para abrazarse ella sola con una máquina, no tener que recurrir a otra persona para que le diera un abrazo, ¿no? Entonces yo creo que la evaluación de lo que nos vienes a contar hoy es que no hay un tratamiento efectivo para aliviar las enfermedades de la mente, ¿no? Bueno, salvo de pronto la depresión, que te tomas un antidepresivo, la angustia y te tomas un... ¿cómo se llaman esas? Benzodiazepinas, todas las que terminan en am, diazepam, flunitrazepam, alprazolam y las sertralinas, la sertralina justamente, la fluoxetina, todas para las que te dan para mejorar. Pero salvo eso no hay... Salvo eso no, pero funciona muy bien porque los pacientes dicen, doctor, fíjate, vengo por mi píldora de la felicidad y se las tienes que recetar porque si no... Es más, vamos a pensar que por unas semanas el mundo estuviera sin esas pastillas para dormir, benzodiazepinas, para relajar, para estar tranquilos, sin las antidepresivos. No, hombre, seríamos un caos. Sí. Habría problemas, riñas, problemas en el trabajo, problemas en la familia, con los hijos. Esos medicamentos son imprescindibles y cada vez recetamos más porque los pacientes lo requieren, porque si antes los abuelos no toleraban subirse a un tren, les estresaba, a nosotros nos estresa ahora los aviones, nos estresa el internet. No, nos estresa todo. Ya el telégrafo y la carta ya desaparecieron, pero inventamos otras cosas que también nos sirven, pero nos angustian y nos estresan. Todo tiene un precio. Oye, doctor, entonces, bueno, la psicosis no se alivia. No. La esquizofrenia. La esquizofrenia tampoco. ¿Son distintas las esquizofrenias? No, lo que pasa es que el paciente esquizofrénico que está demente tiene periodos psicóticos en donde justamente es lo que tú decías de la niña, en donde agrede al otro, delira y cree que ve a Dios o que oye voces que le dicen que te ataque, etcétera, porque tú eres un monstruo, te ve como un monstruo. Entonces ese es el brote psicótico que está sumamente delirando en el paciente puramente esquizofrénico. Nosotros tenemos brotes psicóticos en los pacientes que duran mucho internados. Cuando el paciente está internado semanas o meses, de repente se confunde y pierde el entorno, la relación con el exterior y empieza a delirar. Llega el familiar y lo ataca, llega el médico y lo ataca, le dice, usted me quiere matar. Esos son brotes de delirio, pero son, digamos, más benignos y temporales y los podemos tratar y desaparece cuando el paciente se va a casa, regresa a su entorno y se empieza otra vez a ubicar. Pero pues, tenemos esos brotes. ¿El Alzheimer? Alzheimer termina, muchos de ellos dementes, con locura, por supuesto, ¿no? Empiezan con pérdida de la memoria, pero... Hay una muy buena película de Julianne Moore que se llama X, pero es buena esa.
Bueno, hablando de películas, ¿te acuerdas de la película de donde sale Leonardo DiCaprio? La isla siniestra, claro. En donde el cambio drástico que da el director, ¿verdad? Él empieza buscando una paciente desaparecida del consultorio del médico y no, resulta que él es el que está esquizofrénico, ¿no? Él es el que está loquito, ¿no? Está loquito y ve otra realidad. Oye, doctor, también la película muy buena que nos puede ilustrar es La Despertar. ¿No te acuerdas de Robin Williams? Sí. Un doctor que está en un centro psiquiátrico con pacientes autistas, con pacientes que tienen Parkinson, con Alzheimer y demás. Y los trata de rehabilitar a partir del estudio de una molécula en una proteína o alguna cosa así. Es buena, ¿no? Justamente que es la levodopa o la dopamina, ¿no? Para que el paciente se mueva. Acuérdate, esos pacientes reaccionaban nada más a reflejos y son similares a los del Parkinson, en donde lo único que le hace falta es una molécula que es la dopamina y es en los ganglios basales del cerebro y nosotros le damos esos medicamentos en forma artificial y el paciente mejora. Y hay un dicho, sin dopamina el paciente no camina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es la dopamina? ¿Qué hace? Es un neurotransmisor a nivel cerebral que en nosotros genera los movimientos. El poder hablar, como tú y yo, el poder pestañear, tartamudear, etcétera, lo que tú quieras, es el movimiento. El paciente que no tiene dopamina cerebral, por supuesto, también acuérdate que hablábamos de las emociones, esos pacientes con Parkinson se hacen apáticos, se hacen como inexpresivos su cara, justamente porque les falta la dopamina y puedes contar un chiste y no se ríen, ¿verdad? Porque les falta el humor, aparte de la movilidad. Entonces les tenemos que dar dopamina artificial en tabletas para que se transforme ahí en el cerebro y empiecen a caminar y a ser más simpáticos y convivir más con las personas. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros como todos los jueves. ¿Te encontramos dónde, doctor? Estamos en el octavo piso del Hospital Ángeles, en el 222-5436 y por supuesto en los sábados nos vemos en Tic Tac y en Milenio Diario en Bademecum. Estos pacientes con trastornos mentales, de veras que, híjole, mano, te digo, pensar que si el mundo sin benzodiazepinas, que estamos hablando del Tafil, del alprazolam, todos estos, y sin los antidepresivos, pues sería un caos. Bueno, doc, gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Es un tema que propuso Patti porque... ¿Por qué, oye? Porque para saber cómo luego tratar con gente complicada. Imagínate desde la mañana, doctor. Entonces, no, gracias, doctor, por acompañarnos y por apoyarnos en estos temas tan ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues que pudieran tener algunos brotes. Yo quería, como desconozco el tema, quería saber, y no especular, sino más bien saber si va por la parte de la enfermedad mental. Bueno, trastorno trastorno limítrofe de personalidad. Habemos un chorro. No, pues Pati, yo no, doctor. Yo es muy sano mental. Yo soy muy sano mentalmente hablando. ¿No? Gracias. No te creas, soy bien loco, doctor. Soy bien loco yo. O sea, cuando el paciente tiene un trastorno de este tipo, cuando altera el entorno, la vida cotidiana durante más de 6 meses. No, todo tiene que ver con, ¿cómo dices? A ver, otra durante vez. Más de 6 meses. Cuando alteras tu entorno durante más de 6 meses. Es decir, no es porque te enojas y te enojaste muy feo y digo no, sino que es constante. O sea, cuando abarcas un periodo de 6 meses, ya hay un signo de enfermedad. Yo sí estoy como 33. 33. 33. Es que 33 y media. Policía. Cuando son te encuentras un 33. 33 es una persona que está mal de sus facultades mentales, así decían las policías. Es como 33. clave. Pues. Hay un 33. Hay un 33, bueno. O sea, aquí no se volvió 33. Pero yo no soy agresivo, yo nada más como que me pierdo un poquito. Como que grita mucho. Bueno, hay gente que se desahoga de esa manera, ¿no? Con la música, con los gritos, pero eso es normal. ¿Ya ves? Eso es normal. Cuando ya es de una tras otra y no te permite socializar, pues bueno, pues ya es malo, ¿no? Y los pacientes van solitos, ¿eh? Órale. Los pacientes van solitos. No, ni siquiera tienes que ir, doctor, no puedo dormir. Tengo días sin dormir y semanas y semanas. Lo más importante es dormir, ¿verdad? Ya no puedo con mi jefe, ya no puedo con mi esposa, con mis hijos. Ellos solos van a solicitar ayuda a los médicos y se les da ese tipo de medicamentos que por fortuna existen, ¿no? Ahí te y mejoran visito, ¿no? bastante, ¿no? Sí. Esa píldora de la felicidad, no, hombre, olvídate. ¿La neta? ¿Perdón? Es la neta, ¿va? Es la pura neta, los pacientes a veces lo subestiman, pero cuando lo empiezan a tomar a la segunda o tercera semana, cambia mucho. Ah, mira. Cambia mucho. Bueno, doc, gracias. Hasta luego. Voy a la pausa.